Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Archivos Tétricos. El día de hoy les traigo relatos de terror, cosas inexplicables y paranormales que les han sucedido a personas como tú y como yo. Espero que sean de su agrado y las disfruten. Sin más detalles, comenzamos. Relato número 1. La cabaña. Nosotros, un grupo de amigos, decidimos alejarnos de la ciudad para disfrutar de un fin de semana en una cabaña en medio del bosque. La idea sonaba emocionante. Estar rodeados de naturaleza, lejos del ruido y del estrés de la vida cotidiana. Pero lo que empezó como una escapada tranquila, pronto se convirtió en una pesadilla que nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. La primera tarde transcurrió sin incidentes. Llegamos a la cabaña, encendimos una fogata y nos preparamos para disfrutar de una cena al aire libre. Las risas y las conversaciones animadas llenaron el ambiente, pero pronto todo cambió. Escuchamos ruidos extraños provenientes del exterior, como si algo o alguien estuviera rondando alrededor de la cabaña. Al asomarnos, vimos el asador derribado y la carne esparcida por el suelo. Pero lo más desconcertante fue que el resto de nuestras pertenencias permanecían intactas. El miedo se apoderó de nosotros mientras intentábamos entender lo que estaba sucediendo. Una amiga y yo decidimos asomarnos por la ventana para investigar, pero lo que vimos nos dejó helados. A pesar del caos afuera, la mesa plegable, la nevera, las sillas y todo lo demás seguía en su lugar. Estaban iluminadas por la luz de la fogata. Era como si nada hubiese pasado, pero sabíamos que algo no estaba bien. La situación empeoró cuando a otra amiga comenzó a convulsionar. El pánico se apoderó de todos mientras intentábamos calmarla y entender qué era lo que estaba pasando. Mientras mis otros amigos cuidaban a la que estaba convulsionando, mi otra compañera y yo decidimos salir en busca de ayuda. La lluvia intensa y los sonidos aterradores que resonaban en el bosque no hicieron más que aumentar nuestra ansiedad, pero sabíamos que teníamos que hacer algo. Caminamos lentamente, con el corazón en la garganta y los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Cada paso nos acercaba más a lo desconocido, pero estábamos decididos a encontrar ayuda para nuestros amigos. Sin embargo, lo que encontramos fue aún más aterrador. Criaturas desconocidas acechando entre los árboles, ojos brillantes que nos observaban desde la oscuridad. De vuelta a la cabaña, la situación empeoró aún cuando un fuerte golpe sacudió el techo, y mi compañera se volvió aún más violenta. Desesperados, intentamos hacer una nueva fogata afuera para guiar a los rescatistas hacia nosotros, pero la lluvia y el viento lo dificultaban todo. La sensación de impotencia era abrumadora mientras luchábamos por mantener la calma y encontrar una solución. La escena se volvió más caótica cuando una de nuestras compañeras, presa del pánico, huyó hacia el bosque. Sin pensarlo dos veces, corrí tras ella ignorando mi propio miedo y agotamiento. El bosque era un laberinto oscuro y retorcido, pero no podía dejar que mi compañera se perdiera en él. Cada paso era una lucha contra el tiempo y con la incertidumbre. Cuando finalmente la encontré, estaba al borde del lago. Supe que estábamos en peligro. Algo en el agua la estaba arrastrando hacia abajo. Sin pensarlo, me lancé al agua helada y luché con todas mis fuerzas para salvarla. Fue una batalla contra la naturaleza y contra nuestros propios miedos, pero al final logramos salir del agua, agotados y heridos, pero juntos. El rescate fue un torbellino de actividad. La llegada de los servicios de emergencia, la evacuación hacia el hospital más cercano, las horas interminables de espera y preocupación. Las heridas físicas sanarán con el tiempo, pero las emocionales tardarán mucho más en cicatrizar. Relato número 2. Mi otra abuela. Hablar de mi abuela es entrar en un mundo lleno de matices.
de esos que pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra historia, como la de muchas familias, tiene sus momentos de paz y de turbulencia, pero lo que ocurrió después del fallecimiento de mi abuelo fue algo que nadie en casa pudo haber anticipado. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos, donde reinaba una armonía aparente. Mi madre, siempre dispuesta a brindar su cariño y cuidado. Mi padre, trabajador incansable que no dudaba en sacrificar su tiempo por nosotros. Mi hermana menor, un torbellino de energía y risas. Y mi abuela, una figura de sabiduría y cariño. Ella se había unido a nuestra familia después de que mi abuelo partiera. Era un cuadro familiar típico, pero con una dinámica única que nos mantenía unidos. Mi madre insistía en que la presencia de mi abuela en la casa era para que no se sintiera sola. Era una especie de compañía tras la partida de mi abuelo. Pero mi padre, aunque no lo expresaba abiertamente, a veces dejaba entrever su deseo de tener más privacidad. Sin embargo, yo apreciaba tener a mi abuela cerca. Era reconfortante tenerla en casa, con sus historias, su sabiduría y su amor incondicional. Todo cambió después de la muerte de mi abuelo. La atmósfera en casa se volvió más densa, más cargada. Mi abuela, que antes irradiaba alegría y vitalidad, parecía sumida en una especie de letargo emocional. Ya no era la misma de antes, y no podíamos culparla. Perder a alguien tan cercano y querido era un golpe difícil de superar. Una tarde, mientras mis padres estaban ocupados con sus trabajos, mi abuela quedó en cuidar a mi hermana y a mí. Y después de terminar mi tarea escolar, decidí salir a comprar algo de comer con mi hermana. Le pedí un poco de dinero a mi abuela, que me entregó un billete sin siquiera mirarme. Sin embargo, al llegar al primer piso, encontré a mi abuela en la cocina. Ella acababa de regresar de la tienda. Este incidente marcó el comienzo de una serie de eventos inexplicables que sacudieron nuestra realidad. Las apariciones de mi abuela en lugares donde no podía estar se volvieron cada vez más frecuentes. En una ocasión, mientras jugaba videojuegos, escuché claramente su voz llamándome desde el baño. Yo subí corriendo, pero al abrir la puerta no había nadie. La sensación de incomodidad y misterio se apoderaba de mí cada vez que entraba en ese lugar. Un domingo por la mañana, mientras mi madre y yo estábamos en casa, percibimos un extraño olor a tabaco que impregnaba el ambiente. Después de buscar por toda la casa, llegamos a la conclusión de que provenía del baño. Al acercarnos, escuchamos un ruido fuerte que venía del interior. Con el corazón acelerado, abrí la puerta y me encontré una figura que se parecía a mi abuela, pero con un rostro deformado, fumando un cigarrillo. Eso me advirtió que la casa era suya y que me fuera de allí. Estos incidentes me llevaron a investigar más sobre la historia de nuestra casa y descubrí que mucho antes de que nosotros nos mudáramos allí, el lugar era un cabaret muy concurrido. Allí había una mujer llamada Mercedes y había perdido la vida en un incendio. Desde entonces, su espíritu parecía vagar por la casa, especialmente en el baño. Decidí enfrentar a Mercedes y poner fin a estas manifestaciones. Me contó su trágica historia y cómo había logrado encontrar un portal hacia nuestra realidad gracias a los rituales de mi abuela para contactar a mi abuelo. Después de transmitirle un mensaje de mi abuelo, las apariciones cesaron gradualmente y la casa recuperó la paz. Relato número 3. Vacaciones de terror. Después de una larga temporada sin poder tomarnos unas vacaciones decentes, finalmente decidimos que era hora de desconectar. Mi madre se ofreció a cuidar a nuestro hijo. Él tenía 5 años, así que con algo de esfuerzo logramos convencer a mi esposo para que nos tomáramos 4 días sin preocupaciones. Mi esposo, siendo contador, tenía dificultades para tomar tiempo libre, especialmente en esa época del año cuando estaba ocupado con el cierre de actividades anuales. Y además de esto, le costaba aceptar la idea de separarse de nuestro hijo, ya que rara vez tenía tiempo para estar con él debido a sus largas temporadas de trabajo.
Después de algunas discusiones y negociaciones, finalmente accedió a tomar un merecido descanso. Optamos por un destino un poco convencional que fue recomendado por amigos, un hotel en Baja California. Este era conocido por sus viñedos y por su ambiente tranquilo. La idea de disfrutar de una experiencia vinícola nos atrajo, especialmente después de años de vacaciones típicas en playas y cabañas. El hotel era una antigua hacienda restaurada que ofrecía una mezcla de lujo y encanto histórico. Nosotros exploramos los campos de uva, participamos en catas de vinos y nos relajamos en la piscina y el sauna. Sin embargo, la experiencia tomó un giro inesperado cuando descubrí comentarios en línea sobre fenómenos extraños en el hotel. Una noche, mientras investigaba en línea, experimenté un encuentro perturbador en el baño. La puerta se atascó misteriosamente y comencé a escuchar extraños sonidos y a sentir una presencia a mi alrededor. Aterrorizada, logré liberarme justo a tiempo. Al día siguiente, durante una cena junto a la fogata, varios huéspedes compartieron historias sobre avistamientos de figuras fantasmales en los alrededores del hotel. Yo me estremecí al escuchar los relatos, preguntándome si mi experiencia en el baño estaba relacionada con estas historias. La tensión alcanzó su punto máximo cuando empecé a escuchar un misterioso sonido de cascada en nuestra habitación. Mi esposo y yo buscamos desesperadamente la fuente del ruido, pero no encontramos nada. La sensación de malestar creció mientras la noche avanzaba. Al día siguiente, sufriría una experiencia paralizante y aterradora. Me desperté incapaz de moverme, rodeada por una sensación de opresión y oscuridad abrumadora. El sonido de cascabel resonaba en mis oídos y sentí como si algo siniestro estuviera acechando en las sombras. Finalmente, mi esposo logró despertarme y allí descubrimos una serpiente en nuestra habitación. Aterrorizada y agotada, terminé la clínica del hotel donde me enteré de una noticia sorprendente. Estaba embarazada. La revelación agregó una capa adicional de preocupación a nuestra ya turbulenta experiencia. Aunque logramos escapar básicamente del hotel, la sensación de inquietud persistió, dejándonos muy preocupados sobre lo que realmente había ocurrido y sobre lo que podría estar por venir. Nos fuimos con más preguntas que respuestas, y la sombra de aquel lugar embrujado continuó persiguiéndonos mucho después de haber regresado a casa. Relato número 4. La maldición de mi familia. Mi abuela, una figura tan misteriosa como temible en mi vida, siempre ha sido recordada por su oscuridad y crueldad. Desde mi infancia, su presencia se cernía como una sombra sobre mí, infundiendo un temor profundo que no se desvanecería con los años. Su relación con la magia negra, un poder que manipulaba sin piedad para sus propios finos egoístas, fue el centro de su identidad y a su vez el origen de gran parte de su malicia. La historia de mi abuela se entrelaza con la de mis tatarabuelos, quienes emigraron desde Colombia hacia México en busca de una nueva vida. Entre ellos, mi tatarabuela destacaba por sus habilidades en la brujería, especialmente en la lectura de huesos. Esta era una práctica que la había convertido en una figura reconocida y respetada en su comunidad. Mientras tanto, mi tatarabuelo buscaba establecerse en un nuevo hogar, lejos de los conflictos que habían obligado a la familia a abandonar su tierra natal. Tras un viaje lleno de desafíos y peligros, finalmente encontraron refugio en Chiapas. Allí comenzaron a reconstruir sus vidas. Sin embargo, la semilla de la oscuridad ya se estaba sembrada en la familia, y mientras mi tío abuelo optaba por seguir los pasos de su madre en el mundo de la brujería, mi abuela tomó un camino más sombrío y egoísta. Desde una temprana edad, mi abuela demostró un interés inquietante por el poder y la manipulación. Sus habilidades en la magia negra se convirtieron en una extensión con su propia retorcida vida. Y de pronto, se hizo evidente que no tenía reparaciones en utilizarlas para su beneficio personal, sin importar las consecuencias para los demás.
Uno de los incidentes más notorios que ilustra la malicia de mi abuela ocurrió cuando provocó la muerte de un joven del pueblo que no le correspondía a sus avances amorosos. Ella utilizó sus conocimientos oscuros, conjuró un hechizo que atrajo a las abejas hacia el joven, y esto le causó una muerte espantosa. Este acto atroz no solo dejó una cicatriz en la comunidad, sino que también marcó el comienzo de la reputación siniestra de mi abuela como una bruja de Teme. A pesar de su naturaleza despiadada, mi abuela encontró el amor y formó una propia familia. Sin embargo, la tragedia se volvió mucho peor cuando su esposo fue asesinado de manera brutal. Ella, consumida por el dolor y la ira, se sumergió aún más en la oscuridad utilizando sus habilidades mágicas para vengar la muerte de su amado. El camino de venganza y destrucción que mi abuela había elegido la llevó a enfrentarse a enemigos poderosos y peligrosos. Su reputación como bruja temida y respetada la precedía, y muchos se atrevieron a cruzarla solo bajo su propio riesgo. Sin embargo, su sed de poder y control sobre los demás nunca se sació por completo, y su vida estuvo marcada por una serie interminable de conflictos y tragedias. Con el tiempo, mi abuela se mudó a Toluca en busca de un nuevo comienzo, y allí encontró un nuevo amor y comenzó una familia, pero la sombra de su oscuro pasado nunca la abandonó. Cuando un antiguo conocido la reconoció y amenazó con exponerla ante las autoridades por sus prácticas de brujería, desencadenó una serie de eventos que culminaron en su muerte trágica y violenta. A pesar de su muerte, ese legado oscuro continuó afectando a nuestra familia. La maldición que había sembrado seguía vigente y sus efectos se manifestaban en forma de conflictos familiares, problemas financieros y otros infortunios. Sin embargo, mi madre mantenía la esperanza de que con el tiempo la maldición perdería su fuerza y nuestra familia encontraría la paz una vez más. La historia de mi abuela es un recordatorio sombrío de los peligros de la magia negra y la búsqueda implacable de poder y control sobre los demás. Y bueno, llegamos al final de esta entrega de relatos de terror. Si quieren que sus historias sean contadas por mí, en el correo que está abajo pueden enviarlas. Muchísimas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Cada like y cada vista de ustedes me anima a seguir creando este tipo de contenido. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video.